día, buen día, buen día, buen día. Qué felicidad de estar otra vez en Dios. ¿Están felices o no están felices? Sí, qué lindo volver a la iglesia, de verdad, qué lindo volver a la iglesia. Vamos a hacerlo cantando entonces con el himno número 303, que ya lo está tocando Cintia, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró. Perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él, mi protector y guía fiel, me llevará al hogar. Amén. Tu presencia, Padre amante, invocamos, reverentes, nuestro ser y amor ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí. Pedimos tu presencia aquí con nosotros para que tu Espíritu hable a tus corazones, que las palabras que digamos sean las que cada uno de nuestros corazones necesitan y sean para enseñanza y edificación de cada uno.
Pedimos esto sin merecerlo, Señor, sino en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado para todos. Le damos la bienvenida a la casa de Dios, a todos los hermanos que nos acompañan en este día. Que Dios los bendiga a cada uno. Que lo que hemos venido a buscar, como siempre lo decimos, lo encontremos, ¿no? Porque nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos. Un saludo a los hermanos también que después nos van a ver por YouTube. Y vamos a agradecer a Dios por su cuidado, ¿no? Por todo lo que hace, por los hermanos que trabajan. Antes de pasar al otro lugar que es recoger los diezmos, las ofrendas, María tiene un anuncio de publicación importante, así que vamos a ver qué anuncio tiene María. Lo último. Últimos días, hermanos, ya para la suscripción, ¿sí? Sé que de los que estoy viendo acá casi todos se han suscrito por una forma u otra, excelente ahí, pero los que faltan, porfa, se pueden comunicar conmigo. Recuerden que esto es para suscripción para todo el año de folletos de adultos, jóvenes, infantes, los de cuna para los pequeños y para las lecturas devocionales, ¿sí? Lo que serían las meditaciones diarias que cubren todo el año. Recuerden que para los que se van a suscribir van a estar recibiendo un folleto de lo que hayan anotado, y lo van a recibir una vez por trimestre, pero estos precios cubren todo el año, ¿sí? Pero recuerden que ya en breve, ya en esta semana, ya se termina. Así que porfa, no se dejen de comunicar conmigo. Si quieren les paso el link para que se puedan anotar o los anoto yo directamente, ¿sí? Así que no se queden sin su material de lectura, hermanos. Gracias, feliz sábado. Muy bien, María, gracias. Muy bien, vamos a ver el video Probad y Ved, así después recogemos los diezmos y las ofrendas. Probad y ved. Historia de hoy. Terminé con las deudas. Todo comenzó cuando cambié de trabajo. Mi salario se acortó significativamente, pero mis hábitos de gastar se mantuvieron igual. Me hundí en las deudas y todo era mi culpa. Me sentía horrible. Antes de cambiar de trabajos, daba el 10% de mis ingresos como diezmo, 10% en ofrendas y 10% a la caridad. Ahora solo devolvía el diezmo y me tomaría 4 años para ser libre de la deuda. Pero no quise esperar tanto. Pensé en Malaquías 3. Dios nos desafía y prueba con los diezmos y ofrendas. Respiré profundamente y tomé la decisión de dar el 10% de mis ingresos como una ofrenda misionera aparte del diezmo. La verdad es que estaba esperando encontrar un trabajo independiente y así poder cubrir el dinero de las ofrendas. Pero ¿saben qué pasó? No se presentó ningún trabajo extra. Pero ¿saben qué también pasó? 10 meses después de que empecé a dar las ofrendas, estaba libre de deudas. No me pregunten cómo. Supongo que son las matemáticas de Dios. Él nunca me dio dinero extra, pero hizo mi vida más barata. Hubo una vez que tuve que comprar un boleto de avión para ir a visitar a mi padre enfermo, y el ticket me costó solo $110, $140 menos del precio normal. Después de eso, un amigo se ofreció llevarme al aeropuerto sin cobrarme nada. Luego, un amigo me ofreció quedarme en su casa, en una habitación disponible, sin pagar alquiler. ¿Puedes ver cómo las matemáticas de Dios trabajan? La lista sigue y sigue, escrito por Andrew McKinsey. Así como devuelves tus diezmos y das las ofrendas regulares, desafía al Señor, ponlo a prueba y sé testigo de cómo depender enteramente de Él te transforma y te alegra. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Muy bien, le vamos a pedir a Martín que pase y vamos a tener una palabra de oración. Martín va a hacer la oración. Oremos. Padre amante que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Gracias por poder estar en tu casa, alabando tu nombre, Señor, y pudiendo devolverte todo aquello que nos das. Señor, gracias por las muchas bendiciones. Bendice los diezmos, las ofrendas, y que sirvan para tu causa, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.
tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Muy bien, vamos a alabar a nuestro Dios cantando el himno Abre mis ojos a la luz, bajo el número 195. Ponemos de pie. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía es el Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad. Bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre sé y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Puedes hoy con Cristo a solas conversar, Él te espera con sincero amor. Todas tus lágrimas puede consolar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos, Señor, por estar en tu casa de oración, agradecidos porque siempre
estamos tomados de tu mano. Señor, que estemos atentos y diligentes a escuchar tu palabra, la palabra que trae Milton, tu obrero, Señor, que sea una palabra salida de tu boca, Señor, que nos construya y que nos ayude a poder seguir adelante. Lo pedimos siempre, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de pasar al tema, vamos a ver el video para los chicos, así que el tiempo para ello. Adoración infantil, tema 37. Uno para todos y todos para uno, para el 11 de septiembre de 2021. ¡Hola, amiguitos! ¡Feliz sábado! ¡Qué alegría encontrarnos! Otra vez. Hoy comienza una semana especial para los conquistadores, chicos y chicas de 10 a 15 años que les gusta la aventura, aprender, acampar y tienen mucha alegría. Hombres y mujeres que amaban a estos jovencitos y adolescentes crearon este club porque deseaban su salvación. Muchos fueron héroes desconocidos que dedicaron las tardes de los sábados, las mañanas de los domingos y los feriados a los programas de la iglesia. La historia de hoy es para niños a los que les gusta la aventura como los conquistadores. La Biblia nos cuenta de Gedeón, un juez de Israel que vivió en un periodo cuando el pueblo era oprimido por pueblos enemigos. Ellos plantaban y cuando recogían, venían los enemigos y les robaban. Gedeón Llevó el trigo dentro de su casa y lo escondió de los enemigos. Y en esa situación, Dios lo llamó para defender al pueblo. Él tuvo miedo de aceptar la invitación de Dios y resolvió hacer antes una prueba. Tomó lana y la dejó afuera a la noche. Si al amanecer la lana estaba mojada y la tierra seca, él entendería que debería ser el líder. Y así sucedió, pero como no estaba seguro, volvió a probar. Y sucedió como Gedeón pidió. Dios le confirmó una vez más su llamado. Los invasores llenaban la planicie y parecían langostas de tantos que eran. Así que Gedeón llamó hombres para la guerra. ¿Saben cuántos hombres vinieron? ¡22.000! Pero Dios le dijo que eran muchos. Diles que los que tienen miedo pueden volver a su casa. ¿Y se volvió? Más de la mitad. Todavía son muchos, dijo Dios. Vayan hasta el arroyo y allá los pondrás a prueba. Separa a los que beben rápido, solo a los que toman agua con la mano. ¿Y saben cuántos bebieron así? apenas 300. ¿Cómo vencerían a los enemigos con tan pocos? Porque lo que es imposible para los hombres, ¿es posible? Para Dios. Esos hombres llevaron vasijas de barro con antorchas adentro, trompetas y mucha fuerza para gritar. A la señal rompieron las vasijas y gritaron, ¡por Jehová! Y por Gedeón. Con el ruido, los enemigos comenzaron a luchar entre sí y Gedeón y sus hombres vencieron, porque confiaron En Dios. Los conquistadores son un ejército también para luchar por Jesús, pero necesitan tener fe en que Él estará con ellos. ¿Y nosotros? ¿Qué somos? Soldados de Jesús. Repetimos nuestro versículo de hoy. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los salva. Salmos 34:7. Oremos agradeciendo a Dios por luchar por nosotros, pidiéndole fe para vencer las batallas a su lado y una bendición especial para todos los conquistadores y sus familias. Recordemos orar por nuestros amigos en las tarjetas de Orar para Salvar. Hasta la próxima, amiguitos, que disfruten de un hermoso sábado con Jesús. Feliz sábado. Estoy contento de poder compartir con ustedes y ver rostros que no había visto la otra vez. Vine hace 2 sábados y ahora otra vez estoy aquí compartiendo con ustedes, ahora desde aquí adelante. Y comentábamos en la escuela sabática que lamentablemente los que estuvieron en la clase mía van a tener que volverme a escuchar un poco. Pero algunos de ellos dijeron, no es tan malo. Así que eso me puso un poco contento. Y lo otro bueno de estar acá adelante es que me puedo sacar esto un ratito
porque se me empañan y vamos a buscar los HD, porque los que se ven HD no se ve con el otro, ¿no? Acá con esto veo los detalles. Ahí estamos. Bueno, en esta mañana vamos a repasar la historia de una conversión. ¿A quiénes les gusta la historia de conversiones? A veces en el Probadived o en algún relato de las misiones está la historia de conversiones. No sé si a todos les gustan. Les gustan, bueno. La historia de otra persona es interesante. Y bueno, la historia que vamos a ver hoy es la historia de una persona con autoridad que se encontró con el Señor. ¿Quién puede ser? A ver. Nicodemo, está buena, a ver, hay unos cuantos se encontraron con el Señor. Jacob, Pablo, bueno, yo sabía que ustedes iban a decir algunos de ellos, pero vamos a ir viendo y no es ninguno de los que dijeron hasta ahora. Les voy a contar algo interesante. Un filósofo inglés llamado Anthony Flew es considerado el mayor defensor del ateísmo del siglo XX. Y algo interesante con este filósofo. Dice, justamente la voluntad de buscar la razón de todo fue lo que me hizo rever mis conceptos de fe. Y él escribió un libro que se llama Un ateo garantiza, Dios existe. Al final, entonces, ¿en qué quedamos? Podemos decir nosotros. Él cuenta en este libro cómo llegó a negar a Dios. Pero en la segunda parte del libro analiza los argumentos que lo convencieron de la existencia de un creador. En la página 144 dice, mi jornada para el descubrimiento de lo divino ha sido hasta aquí una peregrinación de la razón. Seguí el argumento hasta donde él me llevó y me llevó a aceptar la existencia de un ser omnipotente y omnisciente. Qué bárbaro como el Señor a veces dice que él prende a los sabios en su propia opinión, ¿no? Pero en su misericordia los lleva también a descubrirlo a través de su sabiduría, ¿no? Y yo recordé cuando leí esta parte, un testimonio que pasamos hace ya de ser como 7 años o 8 años acá en una sociedad de jóvenes, de un pastor, profesor que se llama Walter Bate. No sé, estaba Martín, me acuerdo, en esa sociedad de jóvenes y algunos más. Si a alguno le interesa verlo, después yo les voy a pasar el link, se los paso por WhatsApp para que lo vean. Él cuenta cómo llegó. Él era un profesor sudafricano que trabajaba en una universidad en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, y era un ateo evolucionista. Defendía la evolución a capa y espada. Y a través de las cosas a las que lo llevó Dios a encontrar, descubrió que la evolución no era posible y cuenta en su conversión cómo llegó a ser creacionista cristiano, ¿no? No sé si se acuerdan, alguno tiene que haber estado ese día, es un personaje de anteojos, rubio y de bigotes. Se los voy a pasar. Bueno, dura como 1 hora y algo, no podía pasar eso acá porque no iba a tener tiempo para hablar y yo soy de hablar mucho, así que no iba a poder hacer eso. Y la historia que vamos a relatar o a repasar hoy es la historia de Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era un principal rey de Babilonia. No fue el único, tampoco fue el primero, pero fue el principal. ¿Y dónde aparece esta historia? Esta historia aparece en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Así que vayan buscando el libro del profeta Daniel, porque vamos a ver qué relata este libro. ¿Quién era Daniel? Podrían decir ustedes. Bueno, cuando Nabucodonosor conquista Judá, lleva cautivos, lleva personas cautivas. Y con un plan bastante interesante de llevar a estos cautivos y educarlos, cambiarles el chip, digamos, educarlos en la cultura babilónica para mandarlos de nuevo como gobernantes a los lugares conquistados. Era una táctica muy, muy interesante y creo que posiblemente le tiene que haber dado resultado en algunos casos. Y entre todos estos cautivos llevó a Daniel
y sus 3 amigos que se llamaban, a ver los chicos, ¿cómo se llamaban los amigos de Daniel? Ananías, Misael y Azarías. Eso, bueno, los que quisieron decir Sadrac, Mesac y Abednego también está bien, porque en el cambio cultural que quisieron hacerles, hasta les cambiaron el nombre. Entonces ellos tenían todos los nombres que terminan en él, en el hebreo, como Daniel, como Ariel, como Misael, como, bueno, otros. Vienen de la palabra Elohim, que quiere decir Dios. Entonces, en todos esos nombres que terminan en él, se hace referencia a Dios. Entonces, qué mejor, Asael, por ejemplo, ¿no? Qué mejor que si yo lo quería conquistar, tenía que borrarle de la mente el Dios que tenía. Entonces no le podía dejar ese nombre que era Daniel, que Daniel quiere decir león de Dios, ¿no? Y bueno, yo me llamo Daniel, por eso sé todas estas cositas de Daniel. Pero a Daniel le pusieron el nombre de un dios babilonio, que se llamaba Belsasar. Entonces a Daniel le pusieron Belsasar, porque querían borrar este contacto con el Dios hebreo. Pero Dios tenía un propósito con Daniel y sus amigos. Tenía el propósito de que testificaran a este monarca babilonio a través de ellos y lo pusieran en contacto con Dios. Y rápidamente vamos a hacer un resumen de los primeros capítulos de Daniel, en los que ¿qué pasa primero? En Daniel 1:20 podemos ver cómo el monarca tiene un breve contacto con la verdad, pero un contacto silencioso, porque allí él no dice nada y solamente él está presente en el examen que hace el rey de estos jóvenes, donde los halla 10 veces mejores en sabiduría que el resto de los que estaban en el mismo curso, en esta universidad babilonia. Él no sabe todo el trasfondo, pero ve que estas personas son personas distintas. Son personas distintas, quizá a través de alguno de sus súbditos se enteró de que Daniel y sus compañeros tenían una dieta singular y que tenían un Dios que podía ayudarlos, ¿no? Pero él no interviene ni hace ninguna declaración. Sin embargo, Dios sigue trabajando en este monarca y se le sigue acercando. Tal es así que en el capítulo 2 de Daniel, no vamos a leer todo el libro de Daniel, que yo les aconsejo que lo lean, aunque hay partes que quizás les parezcan difíciles de entender. En el capítulo 2, el rey tiene un sueño. Este sueño lo vuelve un poco loco, lo perturba y busca la forma de saber qué quiere decir este sueño, pero él había olvidado el sueño, etcétera, ¿no? Tanto pasa que Dios pone en el camino del rey a Daniel, y Daniel puede interpretar el sueño. Y acá sí el rey dice algo. Leemos Daniel 2:47, donde después que Daniel le revela el significado del sueño, el rey dice: realmente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes, que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. No era su Dios. Él tiene un contacto con este Dios, pero no era su Dios, era el Dios de Daniel. Y la revelación que hace Daniel del futuro, que le presenta al rey y le hace entender al rey, hace que el rey tenga un reconocimiento parcial del Dios de Daniel. Tal es así que él no le gusta como Daniel predijo que su reino iba a tener un fin, entonces erige una estatua, que la vemos en el capítulo 3 de Daniel, que hace una estatua donde en vez de ser solo la cabeza de oro, toda la estatua era de oro, y como diciendo, mi reino no se va a terminar nunca, todo va a ser oro, ¿no? Y el rey, entonces, ahora otra vez tiene un encuentro con el Señor, ya más cercano. Vamos a ver el capítulo 3, a ver el versículo 24, donde dice el rey, espantado, porque todo esto es para otro tema, pero él quiere obligarlos a adorar esta estatua y como no lo logra, los manda a matar. Y entonces el rey dice espantado, ¿no echamos 3 dentro del fuego? Es verdad, le dicen, pero yo veo 4 sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño, y el cuarto es semejante al Hijo de Dios, al Hijo de los dioses.
Nabucodonosor acá tiene un encuentro más, ya no fue un sueño, ya no fue a través de otra persona, sino que vio a alguien que era hijo de Dios. Y en el versículo 28 dice: entonces el rey dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, salid, ¿no? Eso en el versículo 26, disculpen. En el 28 dice, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Ahora no dice, el Dios tuyo, un Dios de dioses, etc. Ahora ya alaba también a Dios, ¿no? La cercanía de este Nabucodonosor cada vez está con un conocimiento más profundo de este Dios de los hebreos. Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, desobedeciendo la orden del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Ya ahora comprende que este Dios es el único digno de adoración, ya su contacto con Dios era cada vez más comprendido. Y esto nos lleva al capítulo 4 de Daniel. Desembocamos donde el capítulo 4 es un capítulo muy interesante, porque es un capítulo del libro de Daniel que no escribe Daniel. Ustedes me dirán, ¿cómo que no lo escribe Daniel? No, el capítulo 4 no lo escribió Daniel. Leamos el versículo 1 del capítulo 4. Dice, el 1 y el 2. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. El capítulo 4 es una circular, una proclama, una carta que escribe el rey Nabucodonosor a todo su reino para contar lo que Dios ha hecho con él. Bueno, acá vamos a ver el testimonio del rey Nabucodonosor, el testimonio de conversión, la historia de la conversión del rey Nabucodonosor. ¿Qué sucede? Otra vez un sueño. Otra vez un sueño en que el rey sueña con qué. Acá en el capítulo 4 podemos ver a partir del versículo 4, dice, estaba yo tranquilo en mi cama y tuve un sueño que me espantó. Otra vez sabe que los sueños algo le tienen que revelar. Y llamé a todos los sabios y magos y vinieron. Yo estoy yendo rapidito leyendo lo que dice el capítulo 4. Y después él sabe que el que le había podido revelar el sueño la vez pasada, en el capítulo 2, fue Daniel. Entonces dice, y llamé también a Belsasar, jefe de los magos, porque él en el final del capítulo 2 lo había puesto como jefe de todos los sabios y magos que había en su reino, ¿no? Y en el cual mora el Espíritu del Dios Santo, ¿no? Y ahí le relata el sueño. Y el sueño dice, en el versículo 11, el 10 y el 11, estas son las visiones de mi cabeza cuando estaba en mi cama. Parecía ver en medio de la tierra un árbol de gran altura. Este árbol creció y se hizo fuerte, llegó hasta el cielo y se lo podía ver desde los extremos de la tierra. Bueno, después Daniel explica qué es este árbol, pero hay unas frases interesantes. Este llegó hasta el cielo, en donde hay otra parte de la Biblia donde se dice que querían llegar al cielo. En la Torre de Babel, muy bien. Los que construían la Torre de Babel querían hacer la torre para llegar al cielo, para que Dios nos lo pueda alcanzar otra vez con una inundación, para descubrir dónde estaba Dios. Querían ser o ponerse a la altura de Dios. Bueno, este rey también, este árbol, quería llegar hasta el cielo, ¿no? Su orgullo era tan grande que quería llegar hasta el cielo. Y seguimos leyendo qué pasó con este árbol. Mientras estaba en mi cama, dice el versículo 13, un vigilante y santo descendió del cielo. Una intervención que él se da cuenta que es una intervención divina. Y dice con fuerza, cortad el árbol, desmochad sus ramas, eso es desgajarlo, derribad su copa, derramad su fruto. Y que se vayan las bestias del campo que estaban debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en tierra la cepa y la raíz con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre en mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Acá
esto es lo que está relatando Nabucodonosor a Daniel. Y vimos que Daniel primero tuvo que dar un testimonio silencioso, dijimos en el versículo, en el capítulo 1, versículo 20, donde solamente rindió este examen y mostró con su forma de alimentarse, su forma de vivir, que servía a otro Dios. Pero ahora le toca ser un testigo que tiene que hablar y tiene que decir algo que no es muy fácil de decir, ¿no? Porque Daniel trata de suavizar lo que más pueda, porque entendió a qué se refería este sueño, Dios se lo había revelado, y dice, Daniel estuvo callado por un momento. Daniel está pensando qué decir, cómo decirlo de la manera más suave. Eso dice el versículo 19. Y después dice, Señor, que este sueño sea para tus enemigos, ¿no? Y los que mal te quieren. El árbol que viste crecía y hasta el cielo, cuya copa llegaba hasta el cielo y se podía ver desde los extremos de la tierra. Dice el versículo 22, eres tú mismo que creciste, te hiciste fuerte, creció tu grandeza y ha llegado tu reino y dominio hasta los confines de la tierra. Lo suavizó un poquito, porque le dijo que su reino había llegado a los confines de la tierra. No le dijo también que se había querido hacer como Dios, que había hecho su reino, era tan orgulloso de que su reino quería ser como el reino de Dios. Le está diciendo lo que el sueño significa y todos entendemos si vemos el sueño y Daniel explica que el árbol es el rey y después ¿qué pasa en el sueño? El árbol es cortado. Entonces algo le iba a pasar al rey, por eso Daniel estuvo callado y tenía un poco de temor de empezar a revelar este sueño. El versículo 23 dice que el vigilante santo dijo que corten el árbol y que iban a pasar 7 tiempos. Y en el versículo 24, él empieza a explicar qué es esto. Esta es la sentencia que el Altísimo ha dado o ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres y vivirás con las bestias del campo. Con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y a quien Él quiere, lo da. Bueno, creo que ahí Daniel hizo, lo dije. Y estaba esperando a ver qué iba a decir el rey. Todavía no, y continúa, ¿no? 7 tiempos, Daniel y el mismo rey lo entienden como 7 años. Era una forma de referirse a los años, ¿no? 7 años el rey iba a estar quitado de su trono e iba a estar como una bestia. Daniel omite el versículo que dice que la mente de hombre iba a ser cambiada por mente de bestia. No quiere dar tantos detalles, aunque explícitamente en el sueño se entiende bien que le iba a pasar al rey. Pero le da una cierta esperanza, porque sigue explicando el sueño, que dice en el versículo 26. Versículo 26. Y la orden de dejar en la tierra la cepa. La cepa es el tocón, lo que queda cuando uno corta el árbol, lo que queda enterrado en la tierra. Que a veces de las veredas también lo sacan porque las raíces vuelven a surgir o rompieron la vereda o alguna cosa. Pero acá dice que la orden fue dejar en la tierra eso y dejar la raíz. Esto significa que tu reino será restaurado cuando reconozcas que el cielo es el que rige. Y acá es la esperanza que Daniel le da al rey. Como le había dicho al principio, ojalá que este sueño sea para tus enemigos, que no sea para vos, ¿no? Por tanto, aprueba mi consejo. Renuncia a tus pecados y haz lo justo. Renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Daniel estaba intentando que el rey deje de preocuparse por sí mismo, de ser orgulloso, que hiciera justicia con los pobres, que se fijara en el prójimo, que las bendiciones, que el poderío que Dios le había dado no era para aprovecharse, sino que era para administrar lo que Dios le había dado.
Y durante 12 meses, eso el sueño no lo dice, pero es parte de la misericordia divina, y después ahí en el versículo 29, dice que durante 12 meses este cumplimiento se postergó. Es como que Dios le dio la oportunidad al rey de hacer caso a lo que Daniel había dicho. Pero vemos que los sentimientos o la intención del rey no había cambiado. Su orgullo y su forma de proceder seguían intactos. Porque, ¿qué pasa en el versículo 30? ¿Qué dice el rey? A ver, alguno que lo quiera leer. Ya hablé mucho. A ver. El rey se está diciendo, miren, esto, ¿quién lo hizo? Papá hizo todo esto, miren, y no tenía cómo no decirlo, en el sentido de que Babilonia, hoy los historiadores, los arqueólogos saben, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo con los jardines colgantes, y el constructor y arquitecto de todo esto había sido Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que construyó la Babilonia más grande, la de más poderío, la ciudad esplendorosa. Y él seguramente desde el balcón de su palacio admiraba todo lo que había hecho. Tenía muchos templos, tenía edificios de varios pisos, cosa que no era fácil de hacer en esa época. Pero el rey se enorgullece de lo que había hecho, ¿no? Y ahí una voz del cielo ya directamente le recuerda, diciendo lo mismo que se había dicho en el sueño. Ahora ya él escucha esta voz del cielo, y esta sentencia del sueño entró en vigor. Y dice, ¿qué pasó? Dios humilla para salvar, dice acá sobre el subtítulo de mi Biblia en Daniel 4, 28 en adelante. Después de la sentencia que se vuelve a repetir ahí, dice, de entre los hombres te echarán y vivirás con las bestias, dice el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. El rey se volvió loco y se creyó un animal. Pasó lo que decía, lo que había omitido Daniel. Su mente será cambiada como mente de bestia, dice. Ninguno de nosotros anda entre el pasto comiendo pasto, aunque a alguno nos pueda gustar alguna verdura. Y tampoco dejamos de cuidarnos y de vivir como un animal que viven sin ropa y duermen a la intemperie. Dice que acá el rocío era el que lo bañaba y el pelo le creció como si fuera plumas, ¿no? Al término de estos 7 años, ¿qué sucedió? Acá la esperanza para Nabucodonosor. Yo tengo para leerles acá una reflexión acerca de qué sucedió con el rey. Bajo la represión de Dios, el orgulloso corazón de Nabucodonosor fue humillado. Él reconoció a Jehová como el Dios viviente. Al fin de los días, al fin de los 7 tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga tu mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué cambio? Acá vemos realmente una conversión. Alguien que había dicho primero, tu Dios, el Dios de Daniel. Después dijo, alabo al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora no habla del Dios de otro, ahora habla del Altísimo, como que también es su Dios. Porque dice, bendije y alabé al Dios del Altísimo y glorifiqué al que vive para siempre. Ahora ya reconoce que él está por debajo de Dios, porque dice, su dominio es dominio, él vive para siempre, su dominio es sempiterno y su reino es para todas las edades.
Ya no está diciendo mi reino va a ser el que va a ser para siempre. El reino de Dios es el que es para siempre. Y no hay quien detenga su mano, porque yo quise hacerle la contra y así me fue, ¿no? Y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bien lo sabía que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Así el rey de Babilonia llegó a ser testigo para Dios. Se presentó como carta viviente, dando su testimonio con ternura y elocuencia de un corazón agradecido que estaba participando de la misericordia, la gracia y la justicia y la paz de la naturaleza divina. El libro de Daniel nos muestra, a través de estos capítulos, el libro de Daniel es un libro de profecía, en un libro en que hay profecías que se cumplieron en la época de Daniel, como es esta, y profecías que eran para otro tiempo. Al final del libro ustedes pueden leer en el capítulo 12 que Dios le dice: sella este libro, Daniel, no te preocupes, estas palabras son para el tiempo del fin. Y se le da un mensaje muy hermoso que en pocas partes de la Biblia: pero tú descansarás, pero te levantarás para recibir tu recompensa. Dios le asegura a Daniel que por toda su vida lo que le había tocado vivir, por todo lo que le tocó escribir, y a veces hasta mal comprender, porque en otro momento podemos estudiar lo que Daniel escribió en los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que hubo cosas que él no entendió, cosas que él escribió porque Dios se las había dicho, pero no las entendió. Y Dios le dijo: no son para vos, son para el tiempo de fin. Son para que nosotros hoy las entendamos. Yo los desafío a que ustedes también busquen de entender estas cosas que son para nuestro tiempo. Pero ahora estamos con la historia del rey, donde el rey fue este testimonio vivo, donde él reconoció, el mayor monarca de la tierra en su tiempo reconoció a Dios. Y tenemos que ver y reconocer también nosotros que Dios no se cansa. Podemos hallar dos aplicaciones importantes de esta historia de conversión, desde el lado del rey y desde el lado de Daniel. Desde el lado de Daniel podemos ver que Dios no se cansa de nosotros. Y yo tenía para contarles, acá tenía unos datos. Daniel conoció a Nabucodonosor alrededor del año 605 a.C. Pero la historia de su locura, de estos 7 años de locura, se dio en el año 560 a.C. Pasaron alrededor de 40 años hasta que este rey reconoció la supremacía de Dios y reconoció a Dios como su Dios también. Y esto nos dice que nosotros tampoco debemos bajar los brazos o dejar de orar por alguna persona que nosotros creemos que no responde al llamado de Dios. Dios le hizo varios llamados a este rey, y varios llamados fuertes y cercanos. El libro de Daniel da la confesión pública del rey y su restauración. El castigo que sobrevino al rey de Babilonia obró una reforma en su corazón y transformó su carácter. Ahora él comprende el propósito divino en su humillación. En este castigo él reconoce la mano divina. Antes de su humillación, él era tiránico en su trato con los demás. Fiero e impotente monarca, ahora es transformado en un mandatario sabio y compasivo. Antes de su humillación, desafiaba y blasfemaba al Dios del cielo. Pero ahora él humildemente reconoce el poder del Altísimo y con sinceridad procura promover la felicidad de sus súbditos. Esto está en el Instructor de la Juventud en 13 de diciembre de 1904, ¿no? Pero no tenemos, viéndolo desde otra perspectiva, no tenemos que sufrir estas cosas. No tenemos que ser duros. Hoy hablábamos en la escuela sabática del versículo de Salmos 95:8. No sé si alguno se acuerda, ¿no? Que lo tocamos ahí y dijimos que la palabra de Dios dice que cuando oigamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, no seamos tercos. No es necesario que Dios nos lleve por estos caminos difíciles, siempre por llamar nuestra atención, siempre por
por salvarnos, ¿no? Acá en mi Biblia dice, Dios humilla para salvar. No es que no veamos esta obra de Dios con el rey como que Dios quiere mostrarle y decir, te voy a aplastar, mirá quién sos vos, ¿qué te crees? No, Dios no quiere eso. Dios quiere que Nabucodonosor reconozca a Dios y pueda ser salvo, pueda ser uno de sus hijos. Y así terminó la vida de Nabucodonosor. No tuvo muchos años de vida después que reconoció a Dios, pero lo hizo y eso fue lo importante. Y así como Dios transformó el corazón del rey, también quiere hacerlo con nosotros y con los que tenemos a nuestro lado. A veces nosotros decimos, aquel necesita la transformación de corazón, pero nosotros también lo necesitamos. Vamos a leer Ezequiel 36, 26. Ezequiel es el libro que está antes de Daniel, estamos ahí muy cerca. ...36, 26 y 27. ¿Quién quiere leerlo? A ver, otro que no haya participado. Sí. 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así como lo hizo con Nabucodonosor, Dios quiere transformar también nuestro corazón. No quiere que seamos duros, que dejemos que este espíritu more en nosotros y haga la transformación que quiere hacer. Y esto concuerda, este versículo de Ezequiel, concuerda con todo el resto de la Escritura, con todo el resto de la Biblia, lo que dice en el Nuevo Testamento. Dios quiere poner su espíritu. Mi versión de la Escritura dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Él quiere cambiarnos el corazón, quiere estar dentro de nosotros y a través de su espíritu hacer que nosotros obremos como Él quiere que obremos. No por nuestra fuerza, porque dice, yo soy el que voy a poner y haré que anden en mis preceptos y haré que anden en mis mandamientos. No es que ustedes se van a esforzar y van a ser buenos. Yo lo haré que ustedes sean así. Y Pablo dice, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y también dice, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer eso no hago. Porque cuando nosotros no dejamos que este corazón sea cambiado, cuando no dejamos que este espíritu obre dentro de nosotros, hacemos lo que a nosotros nos parece y ahí vamos a contramano a lo que Dios quiere. Pero que podamos no ser tercos, que ser, ¿cómo sería la palabra? Dóciles, humildes y dóciles, ¿no? Porque ¿por qué me acordé hablando de dóciles? ¿Por qué Dios ejemplifica a los que están a la izquierda y a la derecha como cabritos y corderos? Porque los corderos son dóciles y son mansos, los cabritos no. Los cabritos son malos y te corren y no quieren quedar en el corral y saltan, ¿no? Ahí vemos otra aplicación de por qué los cabritos y los corderos, ¿no? Que nosotros seamos corderos, que podamos ser dóciles, dejar que el Señor a través de su Espíritu haga las transformaciones. Porque a veces nosotros creemos y decimos, bueno, yo ya creí en el Señor, ya vengo a la iglesia, ya guardo guardo el sábado, sé esto, sé lo otro, y ya no necesito cambiar más nada, ¿no? Pero no es así. El Señor siempre quiere y tiene algo que cambiar en nuestro corazón. Podemos ser rencorosos, no se ve. Podemos ser envidiosos, tampoco se ve. Pero el Señor quiere también cambiar eso en nuestro corazón. Que podamos ser dóciles y concluir como concluyó Nabucodonosor, mirar hacia arriba y reconocer nuestra pequeñez ante Dios. Oramos para que cada uno de nosotros pueda compararse con Jesús, ver lo que necesita ser cambiado y dejar que el Espíritu Santo lo cambie. No por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu en nuestra vida. Amén.
Gracias, Milton, por el mensaje. Vamos a finalizar entonando el himno La razón de vivir bajo número 235. Si no puedes luchar, si hoy sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que tener, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío, es Jesús, viene a caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir, en Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llena tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Mucho puedo confiar y mi vida entregar, mucho puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llena tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Y de Jesús se doy mi corazón. Padre nuestro, aquí tu pueblo reunido queriendo entregar su corazón a ti, como decía el himno. Que cada uno podamos salir aquí con la decisión de dejar que tú transformes nuestras vidas, que termines la obra que has decidido empezar en cada uno de nosotros. Que pronto podamos verte venir en las nubes del cielo y estar contigo por la eternidad. Cuídanos ahora al salir de aquí, que salgamos con tu bendición y que como Daniel podamos ser testigos silenciosos y testigos que les toca hablar, cada uno con prudencia y a su debido tiempo. Lo pedimos y agradecemos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa.
os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera y os conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey.